y Ecuador. Les saludo con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes, mis amados hermanos, y es un privilegio para mí saber que puedo estar con ustedes y saber que puedo entrar a sus corazones mediante el poder de la palabra de nuestro Dios. Quiero darle gracias al Señor por la oportunidad que Él me da de estar en esta transmisión en vivo con ustedes, mis amados hermanos. Agradezco a mi Dios la oportunidad que Él me da de poder llegar hasta sus hogares. Es una tristeza que yo no pueda verlos, pero sé que ustedes están ahí. En algunas de las ocasiones que Dios me ha permitido llevarles a ustedes este conocimiento de la palabra de Dios, pues hermanos, ha sido que me voy familiarizando en alguna forma pues con ustedes. Así que gracias sean dadas a mi Dios por esta oportunidad de estar aquí con ustedes, amados míos. Los saludo a todos mis amados hermanos. Nuestro hermano Fabián puede utilizar el chat para poder decir algunas palabras o algún mensaje de ustedes, mis hermanos que están ahí en la iglesia Eloy, allá en Guayaquil, Ecuador. Bueno, después de saludarlos y sentirme agradecido con Dios por la vida de ustedes y porque están en este momento dispuestos a recibir esta hermosa palabra, bueno, pues reciban todo mi cariño y mi aprecio, todos ustedes, esta hermosa congregación allá en Guayaquil, Ecuador. Recordemos que en este momento, mis hermanos, este mensaje, este estudio, pues está siendo grabado y está siendo transmitido en vivo. Así que no solamente ustedes, mis hermanos de Eloy, son los únicos que están recibiendo esta palabra, aunque el mensaje, a petición del hermano Fabián, para todos ustedes, pues es como estoy entonces llevándole a ustedes este estudio del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Bueno, pues hermanos, déjenme decirles, vamos a tomar un estudio, aunque va a ser pues una sola clase, espero que ustedes puedan llegar a una comprensión, a un entendimiento, y confío en que sí. ¿Saben por qué? Porque es Dios quien da el entendimiento y el conocimiento en todas las cosas. Así que yo no dudo que Dios haga que sus corazones en este momento y sus mentes sean capacitados para recibir la verdad de la palabra de Dios. Amados míos, doy gracias a Dios por esta oportunidad. Y el título que el Señor ha escogido para compartir a ustedes un pequeño mensaje lleva por nombre las cuatro eternidades. Las cuatro eternidades. Y a pesar de que para muchas personas esto puede ser solamente para mentes muy elevadas, yo nunca he tenido esa apreciación de que haya algunos estudios que son exclusivos para, pues dígase, para gente altamente elevada en conocimientos bíblicos. No, mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña que si queremos tener acceso a los secretos, misterios de la palabra de Dios, solamente tenemos que hacernos como niños. ¿Qué es hacernos como niños? Tenemos que aceptar que no tenemos nada, que no sabemos nada, que no conocemos nada, que no sabemos a dónde ir sin Él. Ser como un niño es también aceptar, hermano, que solamente Dios es el maestro, Él es el guía, Él es el instructor. Ser niño significa también que podemos tomarnos de la mano de nuestro Dios, como lo hace un niño desvalido y toma la mano de su padre o su madre para poder pasar una calle o cualquier situación que sea. Así que solamente, hermanos, yo nunca he subestimado la capacidad mental o intelectual que Dios pueda tener en la vida de cada ser humano. La palabra de Dios, hermanos, Dios la ha puesto a nuestro alcance. Si fuera que Dios hubiera escogido
algunos temas en particular que sean para el entendimiento de determinadas personas, pues creo que entonces la Biblia estaría fraccionada en diferentes grados, dígase así, en mi ignorancia, lo digo así, dígase entonces en diferentes grados como sucede con el colegio. El kinder, la preprimaria, primaria, secundaria, vocacional o preparatoria, hasta llegar a la universidad. Pero amados, Dios trajo su palabra para ser entendida, para ser comprendida, para ser escuchada, etc. Así que, hermanos, no tenemos por qué tampoco nosotros subestimarnos menores, ser menores en capacidad intelectual. Hermanos, la palabra de Dios dice, si alguno es falto de sabiduría, demándesela a Dios, pídale a Dios. Si hay cosas que usted no entiende en la palabra de Dios, bueno, dígale, Señor, ayúdame a comprender. Entonces no tenemos por qué pensar, amado Dios, que de alguna manera, pues solamente para algunos escogidos es la palabra de Dios. No, mis hermanos, no. La palabra es para todos. Para todos es la palabra de Dios y todos podemos entenderla. Así que, amados, déjenme dar una pequeña introducción. Probablemente, dado el poco tiempo que tengo, a lo mejor ni siquiera termine una introducción, por pequeña que ésta sea, para poder hablar sobre lo que son las 4 eternidades. Déjenme mostrarles a ustedes un pequeño panorama antes de entrar en este tema. Las 4 eternidades son lugares donde Dios ya nos ha hecho vivir en una vida pasada. Cuando yo digo una vida pasada, amados míos, no me estoy refiriendo a que nosotros venimos de una reencarnación. Siempre he aclarado que la reencarnación no es bíblica, es una doctrina satánica. La Biblia jamás habla de una reencarnación. No voy a entrar en detalle sobre eso, solamente voy a decirles que debemos descartar cualquier idea que nos conlleve a el pensamiento de reencarnación. No voy a entrar por ahí porque en realidad me desvío y mi tema es muy extenso, muy grande, como para ahorita desviarme por ahí. A menos que ustedes sintieran sobre el asunto, lo haría en otra ocasión. Pero déjenme decirles, nosotros venimos de una preexistencia, pero entiendan esa palabra, preexistencia. Nuestra preexistencia no incluía o no incluye el cuerpo, no incluye el cuerpo. Nuestra preexistencia solamente incluye el alma, el espíritu, el corazón y la voluntad. Estas 4 cosas son las que éramos entonces en una vida preexistente. La vida existente incluye ahora sí el cuerpo. Pero nosotros venimos de una vida anterior donde vivimos en la eternidad con el Padre. Y la eternidad del Padre, por decirlo así, se divide en 4 eternidades, que son las que vamos a estudiar ahorita. En esas 4 eternidades nosotros ya vivimos, tuvimos una vida. Nuestra memoria fue capacitada desde aquel entonces para retener todas las cosas que Dios, en este caso, nos dio a nosotros. Por ejemplo, cuando Dios el Padre, Jehová Dios no engendrado, bendito su santo nombre, cuando Jehová Dios no engendrado, antes de que empezara una creación, antes de que creara cualquier cosa, Él vivía en un mundo infinito, un mundo llamado el todo lugar. En ese todo lugar, en donde la infinitud de Dios no se cuenta por tiempo y espacio, porque eso no existe delante de Dios, pero Él vivía ya ahí, Él habita, Él está ahí eternamente y para siempre. Así que lo primero que Él tuvo por engendrar, no crear, por engendrar, fue que Él engendró un hijo. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, hasta donde nos sea posible abarcar el tema de esta noche. Entonces, el Padre engendra a su Hijo. ¿Y quién es el primero en habitar en esas
eternidades. Vamos a escribir aquí en el pizarrón para que ustedes puedan observar. Vamos a escribir aquí esas 4 eternidades. Mucha gente hermosa que ha caminado por muchos años en este mensaje del camino crucificado, para ellos es ya una materia pues ya repetitiva, ya la tienen en su memoria, y gracias a Dios por esa hermosa gente que tiene en su corazón y en su mente todas estas cosas o principios y conceptos de la palabra de Dios. Aquí estamos hablando 4 eternidades. Estas 4 eternidades tenemos que aprender cómo están ordenadas y cuál es el orden de cada una de ellas. En muchas ocasiones nosotros hemos aprendido a manejar las estaturas de diferentes maneras. Hay veces, miren, se los voy a poner aquí en voy a escribir aquí y luego voy a borrar. En algunas ocasiones manejamos la estatura de esta manera: punto número 1, punto número 2, punto número 3 y punto número 4. Cuando manejamos las estaturas, para muchos esto es una cruz. En un sentido, eso es. Pero ante la palabra de Dios, esto es una estatura. Y cuando nosotros manejamos las estaturas en este orden numérico, 1, 2, 3 y 4, estamos refiriéndonos a la estatura de la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? ¿Quién es el verbo? En Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que el verbo y la palabra es el Hijo. Esta es una estatura del Hijo cuando la enumeramos de esta manera como ustedes lo están viendo. Luego vamos a cambiar el orden. El orden lo vamos a cambiar. Entonces, cuando vemos el orden así, 1, 2, 3 y 4, cuando usamos este orden numérico para una estatura, se refiere al Padre. Cuando el Padre nos quiere revelar su naturaleza, su verdad, su palabra, entonces Él diseña la estatura de diferente manera. Numerándola, entonces es 1, 2, 3 y 4. Y en este caso, hablando de las eternidades, también cambia el orden numérico. El orden numérico en este caso es de esta manera: 1, 2, 3 y 4. Como pueden ver, entonces cambia totalmente el asunto. Cambia totalmente. Si hablamos de los puntos cardinales, vamos a ver que aquí tenemos el norte. Este es el primer punto cardinal. Y luego vemos aquí el lado sur. Y aquí en el lado sur, de ahí nos vamos al poniente, que es el este. Al poniente. Y aquí estamos hablando del punto número 3. Este es aquí el este, o también llamado el poniente. Después, ustedes saben, de ahí nos vamos hacia el oeste, y aquí tenemos el lado oeste. Y este lado oeste, como ustedes ya saben, es el lado occidental. Así que entonces, ahora, espero que lo estén viendo. Me gustaría preguntarles si se alcanza a ver bien el pizarrón. Hermana Norma, ¿quiere ser tan amable de decirme si se ve bien el pizarrón? ¿Se alcanza a hacer legible lo que estoy escribiendo? Hágame el favor de decirme si se ve o no se ve. O hermano Fabián, por favor, indíqueme si se ve bien o no se ve. Si es legible, vamos. Luego, siguiendo la trayectoria de este orden, entonces llegamos
al punto donde vamos a ver más adelante las diferentes eternidades. Así que quiero solamente que me digan, porque quiero borrar para poder escribir el nombre de las eternidades que vamos a estudiar ahorita. Bueno, creo que nadie me escucha, a lo mejor no tengo audio o no tienen ustedes audio, nadie me escucha, entonces voy a seguir, voy a continuar. Dice hermano, sí se ve. Ok, gracias hermano Fabián, muchas gracias. Gracias por responderme. Sí se mira, gracias hija, gracias. Ahora, voy a borrar todo esto solamente para poder darle seguimiento a las eternidades. Ahora, aquí vemos, bueno, voy a escribir a ver si no se ve muy amontonado, pero voy a borrarlo mejor, voy a borrarlo. Esto que estoy borrando, ustedes manténganlo por favor en sus notas que van a tomar. Aquí hablamos de la primera eternidad, y la primera eternidad es la eternidad que viene. Esta es una palabra hebrea. Yo he visto que el hermanos de la iglesia Eloy, yo he visto que su pastor, el hermano Fabián, les ha dado algunos pormenores acerca de esto. Esto es bueno porque a mí me ayuda a tener ya una base en donde ustedes pueden me ayudan ustedes a que puedan comprender mejor. Luego después tenemos otra eternidad llamada eternidad Olam. Luego aquí tenemos otra eternidad en hebreo también llamada Ad. Y después, por último, tenemos la eternidad Netzach. Estas son las 4 eternidades. Ahora, una vez que ya les di un panorama, déjenme volver a repetir algunas cosas que considero que son muy importantes, que ustedes no pierdan de vista este punto extraordinario. Hace un momento les comentaba y les decía, el Señor Jesucristo fue engendrado por el Padre. Así que Jesús no es Dios. Jesús no es Dios. Jesús no es el Padre. Jesús no es el Creador. Jesús es el efecto de una causa. La causa eterna es el Padre. El Padre, como causa, tuvo un efecto, que es su Hijo, al cual engendró. Ahora, cuando el Señor Jesucristo fue engendrado, Él fue llevado a estas 4 eternidades. Es importante que vean los números. Es importante que vean el seguimiento de los números. El principio es aquí, el principio es aquí, aquí es el principio que nos lleva precisamente a esta parte. Luego, de aquí, subimos hacia arriba. Esta es la manera en la que hay un principio para todo eso. Pero lo que yo quiero que ustedes vean, mis amados hermanos, es que el Señor Jesucristo fue llevado a estas eternidades. Aquí fue la primera, dígase así, habitación o morada del Hijo engendrado. El Señor Jesús el Cristo fue engendrado y Él vino, por decirlo así, a tomar un curso. Dígase de esta manera, tomó un curso. ¿Sí? Y en ese curso, Él estuvo aquí aprendiendo. Y luego, una vez que se graduó en la eternidad que ven, Él fue promovido. Usemos ese concepto. Fue promovido a la eternidad Olam. Una vez que Él se graduó en la eternidad Olam, entonces Él fue promovido a la eternidad Ad. Después, Él fue promovido y fue a la eternidad Netzach. Así que ahora, como ustedes pueden ver, Él se convirtió en el maestro de aquellos que también vendrían a hacer su curso o cursos en cada una de las sendas y caminos donde el Señor Jesucristo fue graduado y fue llamado el Maestro.
para que ustedes tengan una mayor amplitud inmediatamente sobre un concepto que de alguna manera ustedes estoy seguro que lo han oído. Déjenme primero ponerles en antecedente. En algunas iglesias donde me han invitado a predicar y donde con gusto asisto para dar algún estudio bíblico, algunos pastores me dicen: hermano, lo invitamos a predicar, pero la congregación quiere saber sobre las sendas antiguas. Y bueno, una vez que ya me ponen en antecedentes el título o el tema, pues llego a esa iglesia determinada y les digo: a ver, mis amados hermanos, el pastor que me invitó me está pidiendo que les dé a ustedes alguna lección sobre las sendas antiguas. Yo quiero pedirles de favor, y a lo mejor lo haga con ustedes, mis hermanos de Eloy, aunque yo no puedo ver sus comentarios o preguntas, a menos que sea a través del chat, pero puedo preguntarles, para ustedes, ¿qué son las sendas antiguas? Porque cuando me han pedido ese tema, pues yo tengo que saber qué es lo que la gente tiene conceptualizado como sendas antiguas. Y lo que ellos tienen conceptualizado sobre ese tema es que las sendas antiguas son todo lo referente al Antiguo Testamento. Cuando en realidad no es así. Eso es un error en el que nunca van a poder comprender qué son las sendas antiguas si ustedes están parados en ese concepto de que las sendas antiguas son el tiempo de Moisés, de los profetas y los patriarcas. No, mis hermanos, esto que ustedes están viendo aquí en el pizarrón, esto que ven aquí, son exactas y precisamente las sendas antiguas. Me adelanté a decirles esto, amados míos, por esta razón, por este motivo. Porque la palabra de Dios continuamente dice estas palabras: pregunten por las sendas antiguas. Esas son las palabras, amados míos, son verdaderamente profundas. En otras palabras, cuando dice preguntar por las sendas antiguas, usen su memoria, recuerden de dónde vienen, recuerden de dónde fueron cortados, recuerden dónde tuvieron su preparación, recuerden dónde fue su escuela, recuerden ustedes todas estas cosas, recuérdenlas, porque ustedes viven de allá. En otras palabras, porque todos venimos, hermanos, de esas sendas antiguas, porque todos venimos de esas sendas. Entonces, estas son las sendas antiguas donde tuvimos el aprendizaje. Cuando estuvimos en estos 4 grados escolares, dígase así, cuando estuvimos en estos 4 grados escolares, amados míos, vean eso, fue aquí precisamente donde estábamos en alma, espíritu, corazón y voluntad. Esta era nuestro ámbito de existencia. Cuando ya vinimos en el vientre de una mujer, ya adquirimos un cuerpo y ese cuerpo lo habitó precisamente el alma, el espíritu, el corazón y la voluntad. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a tener, hermanos, un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Y en síntesis, porque el tema es para toda la vida, es en síntesis el mensaje de las eternidades. Espero que ustedes por lo menos aquí tengan una pequeña apreciación. Me quedan solo 10 minutos para darles a ustedes un panorama general. Miren, por ejemplo, la eternidad es para algunas personas, miren eso, un lugar de sombras, nubes, tinieblas e incertidumbre. Esto es lo que para muchos la palabra eternidad puede ser traducido de esa manera en su mente, en su forma de razonar.
La eternidad, hermanos míos, déjenme decírselos con una sola palabra. La eternidad es el amor, la vida y la luz de Dios que devorarán toda la creación, llevándola finalmente de regreso a una armonía y unidad, bendito su nombre. Van a llevarlo de regreso a una unidad y armonía consigo mismo. Así que ahora, déjenme ver si el hermano está... si nuestro hermano nos está siguiendo, déjenme ver. Ok, Jeremías 3:16, gracias hermano por eso, en el Salmo 8:10, y perfecto, me está diciendo el hermano, yo pensé que ya no me quedaban 10 minutos. Ok, 8:40, gracias hermano, gracias por recordármelo, gracias por recordarme. Bien, el hermano nos está dando estas citas de Jeremías 3:16, y estas son las citas que estoy hablando referente a ello. Vamos a checarlo, no vamos a desperdiciar la ayuda que nos está dando nuestro hermano para ver esta cita. 3:16 de Jeremías. Así que esto es tan emocionante, leer la palabra de nuestro Dios. Vamos a citar 3:16. Dice aquí 3:16. Y acontecerá que cuando os multiplicares y crecieres en la tierra en aquellos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni se hará más. Está bien en la cita, hermano, Jeremías 3:16. Porque yo estoy pensando en donde dice preguntar por las sendas antiguas, y es precisamente, me parece, si no estoy mal, Jeremías el que invita a que preguntemos por las sendas antiguas. Bueno, ok, vamos a ver. Bueno, dejémoslo ahí, solamente quiero avanzar porque el tema es, como ya les dije, muy grande y yo necesito correr con ustedes. Gracias. Ahora, déjenme volver a repetir la palabra eterno, porque estamos hablando de eternidades. La palabra eterno significa sin principio o fin. Es importante eso, hermanos, es importante eso. La palabra eterno significa sin principio o fin. Esta misma palabra significa existir a través del tiempo. Existir a través del tiempo. También significa eternal. Hermanos míos, la eternidad no tiene tiempo. Para siempre es la misma. Siempre es verdadera y válida. Siempre es incambiable en sus principios inmutables. Siempre va y viene, nunca se detiene, es perpetua. De modo que Dios es un Dios eterno y continuo. Así que el poder, la presencia, hermanos míos, y el conocimiento de Dios es continuamente, sin interrupción. No hay nada que pueda detener todo ello. Déjenme hacerles una ilustración aquí, ya que están siguiéndome en el pizarrón. Déjenme hacerles una pequeña demostración. Aquí voy a encerrar en un círculo la eternidad A. Y lo mismo voy a hacer, hermanos míos, con las demás. Así que es un continuo girar. Nunca se detienen estas ruedas. Aquí tenemos estas ruedas que son en un girar eterno. Jamás no hay nadie quien las detenga. Estas ruedas son de un girar eterno. Hay tanto que hablar sobre esto. Espero que se pueda mirar en el pizarrón lo que estoy dibujando, estas ruedas con las flechas girando continuamente. Así que, hermanos míos, Dios revela su naturaleza eterna
a través del movimiento perpetuo de las 4 ruedas eternas de el propósito de su voluntad, su plan maestro, el testimonio de su amor y la revelación de su poder de resurrección no engendrada y vencedora, que es en este caso la eternidad mensaje. Así que todo esto, amados míos, es tan asombroso poder mirar. Así que ahí tienen ya ustedes el pasaje y pueden ver el diagrama de lo que representan estas 4 eternidades. De modo que tenemos, hermanos, tenemos que hacer hincapié de la primera eternidad. ¿Cuál es la primera eternidad? Vean los números, aquí está el 1. La primera eternidad es la eternidad que den. La eternidad que den, amados míos, no es otra cosa más que el propósito de la voluntad de Dios. Ahora, yo quiero que si ustedes están estudiando conmigo y están tomando apuntes aquí en su cuaderno, en su libreta, en su laptop o en su tablet, donde sea, yo quiero decirles algo. Vamos a empezar a sondear una por una de manera muy concreta, sin extenderme hasta donde debería hacerlo. Discúlpenme, no es que les esté restringiendo la palabra, es simplemente por el tiempo. Yo quisiera que diario pudiéramos tener estas transmisiones con ustedes y poder extenderme al saber que quedamos en continuación y otro día continuamos así. Pero bueno, a Dios se ha dado la gloria por el tiempo que ustedes le dan a Dios, y pues Dios siempre se mostrará agradecido con el tiempo que ustedes le den a Él. A Dios sea la gloria. Así que vamos a trabajar. Número uno, si es que van a tomar nota, la rueda eterna del propósito de la voluntad de Dios. Este es lo primero que tenemos. Véanlo ahí. Así que es importante que ustedes se mantengan en este punto. Bendito su santo nombre. Ahora, hermanos, vuelvo a repetirlo por si alguien no lo anotó bien. La rueda eterna del propósito de la voluntad de Dios. Ese es esto. Es esto, hermanos de Internet. Hermanos míos de Internet. A esto me estoy refiriendo. A esto. Número 1. La rueda eterna del propósito de la voluntad de Dios. Ahora, déjenme decirles y les voy a dar algunos textos bíblicos para que apoyemos todo esto. Amados, esta eternidad es llamada Kedem en hebreo. Esta eternidad es llamada Kedem en hebreo. ¿Qué significa? Vamos a ver qué significa Kedem. Vamos a ver qué cosa significa Kedem. Significa la parte anterior. Significa la parte anterior. Significa antes. Significa enfrente. Y amados, viene de la palabra raíz hebrea Kadam. Viene de la palabra raíz hebrea Kadam. Y esta palabra Kadam significa proyectar. Significa preceder. Bendito su nombre. Significa preceder. Significa eterno. Y por último, significa eternal. Estoy yendo despacio, amados míos. De modo que ahora, quiero que ustedes vean, Dios reveló el propósito de su voluntad en la eternidad pasada. ¿A través de quién? A través de su Hijo unigénito. Antes de que pueda entrar en algunos versículos bíblicos,
en este caso voy a hablarles ahorita, pero antes de esto, oigan bien lo que estoy diciendo. Dios reveló el propósito de su voluntad en la eternidad pasada a través de su Hijo unigénito. Quiero que vayan conmigo a Miqueas. Quiero que me acompañen a Miqueas. Y vamos a ver aquí una parte bíblica muy hermosa en el libro de Miqueas. Y estoy en el capítulo 5 de Miqueas. Antes de que ustedes vean este capítulo 5 de Miqueas, espérenme un segundo, pónganme toda su atención en lo que ahorita les voy a decir, porque de ahí va a depender mucho lo que están ustedes escuchando. Ya les mencioné y les dije a ustedes que cuando Jehová Dios, bendito su nombre, engendró a su Hijo, el Señor Jesucristo, a Él lo llevó aquí, lo llevó a estos lados, a estas 4 eternidades. Les dije que Él empezó en la eternidad Edén, después fue llevado a la Olam, después fue llevado a la eternidad Ad, y por último fue llevado a la eternidad Netzach. Ahora, pongan atención en este punto que vamos a leer aquí, en Miqueas capítulo 5. Luego voy a decirles algunas connotaciones relacionadas a la palabra eternidad. Entonces, dice aquí la palabra de Dios. Dice, en el versículo 2, capítulo 5 del libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Mas tú, Betlehem Efrata, pequeña para ser de los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ahora, de ti saldrá el Yeshua HaMashiach, que nacerá del vientre de una virgen. Y luego de la palabra donde termina el punto y coma, ya vieron en su Biblia, hay un punto y coma. Después del punto y coma, fíjense bien en lo que estoy diciendo, en la Torah, después de cuando dice, para ser millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y después de la palabra Israel hay punto y coma. Después del punto y coma, a continuación hay puntos suspensivos. Después del punto y coma hay puntos suspensivos. Y entonces empieza, después de los puntos suspensivos, empieza a decir, y sus salidas son desde el principio, desde los siglos. Aquí la palabra eternidad también se conoce como siglos, edades, vidas, eternalmente. Todas estas frases o palabras son aquellas a las que ahora vean aquí, porque dice, y sus salidas, vean el pizarrón, y sus salidas han sido desde el principio, desde el inicio, porque esta palabra principio es inicio en hebreo. Ustedes dirán, wow, pues qué grande conocimiento saber eso. No lo saben, porque esa palabra inicio o principio es una palabra de sí, que ustedes tienen que familiarizarse con ella y no nada más pensar que estoy jugando con palabras. Así que vean aquí mi mano, o como estoy señalando. Desde el principio, oigan, vean aquí, sus salidas han sido continuamente para poder recibir toda la instrucción que Él vino a predicar en ese tiempo cuando Él nació en Betlehem de Judea. Tenemos un Dios muy grande, hermano. Ni siquiera tenemos idea, no tenemos idea. Ahora, déjenme decirles, Él tuvo que tener salidas
Sus salidas fueron desde el principio, Reshit, de eternidades. de las eternidades. Él tuvo que haber salido 2, 3, eternamente. Si yo tuviera tiempo de hablarles cuántas salidas Él tuvo, fíjense bien en lo que estoy diciendo. Yo sé que estoy hablando a lo mejor cosas nuevas para mis hermanos de Eloe, pero yo lo dije al principio, no voy a subestimar el hecho de que ustedes no puedan comprender esto. Porque si ustedes doblan sus rodillas, santos, si ustedes doblan sus rodillas, estoy seguro que van a entender esto de las mil maravillas. Lo van a entender como ver tras la luz de un vaso con agua cristalina. Entonces, hermanos, Él tuvo que haber tenido esta salida, y ahí lo está diciendo. Así que yo les puedo preguntar, a lo mejor no a ustedes, mis hermanos Eloe, pero puedo preguntárselo a lo mejor a mi hermana Norma y a los que están ahí escuchándome por internet. ¿Cuántas salidas tuvo el Señor en cada una de las ruedas? Eternidades, ¿no? Pues sí, o sea, ¿cuántas? Porque miren, acuérdense, ¿qué es una eternidad? Si les respondo esta pregunta, pues van a responder todo lo demás. ¿No decías que eran vueltas a las letras del nombre? Sí, así es. Pero mi pregunta es, ¿cuántas vueltas? ¿Cuántas vueltas? Porque la Biblia dice, y sus salidas son desde el principio Reshit, desde las edades pasadas o eternidades pasadas. ¿Cuántas vueltas? Puedo preguntarle a mi hermana Norma, porque también ella estudia muy bien. Me gusta que esté conmigo porque me ayuda con sus comentarios. Pero ahora, ¿cuántas vueltas dio el Señor Jesús? Porque dice, y sus salidas son desde la eternidad. Dio 36,000 vueltas en cada una de las eternidades. Dio 36,000 vueltas, ¿sí? El mismo, bueno, el hermano dice, el mismo número de giros. Exacto, hermano Fabián, exacto. 36,000 por 4 nos da el resultado de 144,000. Bendito, amén. Exactamente, hermano Fabián. Qué bueno, aquí lo estoy recibiendo. Entonces él dio 36,000 vueltas. Y esto, hermano, comprueba lo que estamos viendo en Miqueas cuando dice desde el principio hasta los días del siglo. Hasta los días del siglo. Más adelante vamos a ver, ya les dije la palabra siglos, edades, eternidades, y hay otra palabra que vamos a estudiar más adelante llamada paradías. Y ya se los he dicho, lo he mencionado en algunos otros estudios. Así que ahora vamos a continuar. Ya les di todo este principio. Ahora, escúchenme antes de que pueda seguir adelante. Después de que el Hijo recorrió 36,000 vueltas en cada una de las eternidades, Él... Se lo estoy comunicando todo. ¿Se apagó todo? También el... Pregúntale al hermano Fabián si está transmitiendo. No, está todo apagado. ¿También la cámara? La cámara está prendida. Entonces puede ser que... Hermano Fabián, ya no me están recibiendo, ya no me están copiando, ya no tienen imagen ni audio. Dígame, por favor, hermano, por favor. Envíenme un mensaje, hermano, por favor. Así como lo está haciendo cuando me respondió de los 36,000 vueltas y 144,000. Puede ser que sí. Está bien, dice, siga. Bueno, lo que pasa es de que a mí se me apagó totalmente la laptop. Ya no veo nada, absolutamente nada. ¿Usted me está diciendo? Bueno, ok. Entonces yo sigo con ustedes, hermanos. Sigo con ustedes. Ahora,
Me quedé en que el Señor Jesús dio las 36,000 vueltas en cada eternidad. Hasta hacer el 140. Hasta que Él siendo Él el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, se convirtió en 144,000. Luego, ahora voy a este punto. Una vez que el Señor Jesús tuvo esas 144,000 vueltas, entonces comenzó la creación de las almas, los espíritus, los corazones y las voluntades. Espero dejarlo claro. O las semillas. O el mundo te dé de semillas, dicho de otra forma. Lo voy a repetir. Una vez que el Señor Jesucristo, el Hijo, fue verdadeado, fue cercado, fue llevado a estas 4 eternidades, y dígase así, cuando Él se convirtió en un 144,000, en un sacerdote Melquisedec, déjenme hacerles una pregunta, pero yo voy a responder. Cuando Él terminó a convertirse y ser un sacerdote Melquisedec igual que su padre, entonces Dios, yo les hago la pregunta, ¿por qué Dios primero lo hizo recorrer todas estas eternidades? ¿Cuál era el propósito? Déjenme, yo les dije que les iba a responder. El propósito era convertir al Hijo, por así decirlo, en el maestro de maestros para el mundo de semillas, el mundo TV, que más adelante iba a ser creado y formado, que somos nosotros, tú y yo, porque también nosotros, cuando éramos alma, espíritu, corazón y voluntad, fuimos llevados a todo ello, pero para entonces el maestro ya nos estaba esperando. Él ya había pasado primero por la escuela. Porque Él ya había pasado por la escuelita de las 4 eternidades. ¿No es maravilloso? Bendito su santo nombre. Ahora, quiero que vean, amados míos, por eso les dije que Dios reveló el propósito de la voluntad en la eternidad pasada a través de su unigénito Hijo. Ahora, quiero que vayan a Efesios 3:11 y después vamos a ir a Deuteronomio 33:27. Anoten la cita, por favor. Muy bien, hermano Fabián, exactamente ese era el propósito. Bendito su santo nombre. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a tratar de observar. Conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Conforme a la determinación eterna que hizo. En otras palabras, esta palabra hizo es una palabra que en inglés también se entiende como querer en hebreo. Esta palabra hizo, en inglés, si ustedes tuvieran una Biblia de King James, la Biblia del Rey Jaime, ustedes podrían ver que no dice hizo, sino dice propuso, se propuso. Si ustedes tienen una Biblia en inglés, amados míos, chequenla, y este texto de Efesios 3:11, véanlo en una Biblia en inglés, y no dice hizo, sino dice se propuso. Y la palabra propuso en hebreo es eternidad kedem. Así que entonces dice, conforme a la determinación eterna que la kedem hizo, ¿verdad?, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Dios se reveló a Israel como el Dios eterno. Dios se estaba revelando a la nación de Israel como el Dios eterno. Y luego en Deuteronomio 33:27 dice de esta manera: el eterno Dios es tu refugio
Y acá abajo los brazos eternos. Él echará de delante de ti al enemigo y dirá, destruye. Bendito su nombre. Hermanos, el Dios eterno sobrelleva cada momento que vuela, por así decirlo, en el tiempo. Sus brazos eternos llevan la existencia de toda la creación. Cuando habla de sus brazos eternos aquí abajo, quiere decir que los brazos del Señor están completamente rebosantes para sustentar, para cuidar, para cercar, para proteger a su creación. Bendito su santo nombre. Bueno, vamos a ver, nos quedan 7 minutos u 8 minutos. Vamos a ver, no creo que termine con el punto número 2, que en este caso es la rueda eterna del plan maestro de Dios. Si lo van a anotar, amados míos, hermanos míos, si lo van a anotar, sean tan amables de escribirlo. Número 2, la rueda eterna del plan maestro de Dios. ¿Cuál es esa rueda? Es la rueda Olam. La rueda Olam. Véanlo aquí en el pizarrón. Así que vuelvo a repetir. Punto número 2. La rueda eterna del plan maestro de Dios. ¿Sí? Tantito, si regresas donde dice de los brazos eternos, nada más, hermano, ¿qué dices? Acá abajo los brazos eternos, ¿qué decías? Los brazos eternos son los brazos del Señor abajo, que siempre están llenos y rebosantes para dar sustento, amor, luz, vida a toda su creación aquí abajo. Siempre sus brazos estarán rebosantes para llenarnos de toda sustancia, de toda fragancia, de todo el derramar de su luz, amor y vida a toda su creación, como dijo el Señor Jesucristo y lo constató cuando dijo, la lluvia temprana o tardía cae sobre buenos y malos. Porque Él no hace acepción de personas. Sus brazos eternos, llenos de toda bendición y sustento, protección, luz, amor y vida, están aquí en la tierra para abrazar a toda su creación, a todas sus criaturas, aun cuando seamos indignos de recibir. Muy bien. El punto número 2, como ustedes pueden ver, es la rueda eterna del plan maestro de Dios. Olam. La segunda rueda, hermanos, eterna. La segunda rueda eterna de Dios es la rueda eternal de su plan maestro. Esta rueda eterna, amados míos, es conocida en hebreo como la eternidad Olam. Es la eternidad Olam del Padre Maestro, del plan maestro de Dios, eternidad Olam del plan maestro de Dios, ¿qué significa Olam? Significa escondida. También significa el punto desvanecedor. El punto desvanecedor significa también eternal. Significa también perpetuo, eterno. Y por último también significa mundo sin fin. Mundo sin fin. Y la palabra Olam, hermanos míos, siempre también va a tener una palabra raíz hebrea. Y la palabra raíz hebrea para Olam es Alam. Alam, sin H, Alam. Alam. Bendito su santo nombre. Aleluya. Muy bien.
Ok, hermano Fabián, gracias a Dios. Sí, no, y está copiando todo en el pizarrón. Ahora, déjenme decirles, estoy hablando de la palabra raíz para Alam, que es la palabra raíz para Olam, que significa cubrir con un velo. La palabra Alam, sin H, significa cubrir con un velo, cubrir con un velo de la vista, cubrir con un velo de la vista a fin de esconder algo, a fin de esconder algo. Así que, hermanos, déjenme decirles que Abraham invocó al Dios Olam. Abraham invocó al Dios Olam. ¿Qué significa el Dios Olam? El Dios eterno, al Dios eterno. En Génesis capítulo 21, versículo 33, en Génesis 21, 33, dice así la palabra de Dios. Dice, y plantó Abraham un bosque en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno o Dios Olam. Si lo vemos en una Biblia hebrea, al final dice, e invocó allí el nombre de Elohim, ¿verdad? Olam, el nombre de Elohim Olam. Así que, hermanos, el Dios Olam y su plan maestro apunta más allá de los horizontes visibles del hombre presente. Así que esto del plan maestro eterno de Dios apunta más allá de la imaginación en los horizontes visibles del hombre presente. Santos, amados, la rueda del plan maestro de Dios se extiende al futuro. O sea, aquí es un presente, pero aquí apunta también a un futuro. Esta eternidad Olam nos deja ver, por eso es la palabra que significa cubrir con un velo de la vista a fin de esconder algo. ¿Qué es lo que Dios nos está escondiendo en un sentido, por así decirlo? Es el futuro, que nosotros debemos de vivirlo por fe a fin de adquirirlo y obtenerlo en nuestra vida. ¿Ven eso? Porque esto nos va a motivar a buscarlo a Él. Esto nos va a motivar. Es como cuando alguien le dice a alguien, si cumples con esa tarea, o esa encomienda, o esa faena, se te va a premiar con eso de con puntos suspensivos. Entonces, si te interesa ese algo, o ese premio, esa recompensa, ese galardón, tú te vas a afanar aquí en esta vida por obtener aquel galardón. Lo que en el futuro Dios nos tiene prometido. Lo que en el futuro Dios nos tiene escondido, preparado, pero que no es incierto, que quede bien claro eso. No es incierto, está ahí, existe. Existe. ¿Vieron eso? Así que entonces, amados míos, deben de terminar diciéndoles que el plan maestro de Dios es la rueda eterna o mapa que le ha dado a su Hijo el Cristo, quien en un modo o procedimiento y de una o alguna otra manera es el hacer el propósito de la voluntad de su Padre, y que es hacer conocido su nombre. Así que el Señor Jesucristo es el plan maestro de Dios y la verdadera imagen del edificio espiritual de toda verdad contenida en las Escrituras o en la palabra de Dios. Amados míos, espero que esto despierte en ustedes el deseo de dejar su sueño, el deseo de dejar su falta de búsqueda en Dios. Ojalá y esto que acaban de oír los motive a salir de su ensimismamiento, los motive a dejar su cuna de estar en la iglesia durmiendo y perdiendo el tiempo,
Espero que ustedes se esmeren de aquí en adelante para que piensen en su mente, hay un galardón, hay un premio que me espera si tan solo yo complemento o implemento en mi vida la estatura del tabernáculo que es la naturaleza de Cristo en mi vida, o como dice en el libro de Apocalipsis, retén lo que tienes porque hay una corona que te está esperando. Tú sabes si la pierdes. Tú sabes si la pierdes. Tú sabes si quieres perder tu corona. Tú sabes, hermano. Pero espero que esta pequeña palabra, este pequeño mensaje o sermón, te motive, hermano, a orar más, a ayunar más, a diezmar, a dar tus tiempos en obediencia a Dios, en cumplir con lo que Dios te pide que hagas en la iglesia. Levántate, como dice el apóstol Pablo, levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces deja de estar durmiendo en la iglesia, deja de estar ahí perdiendo tu tiempo, hermano, siguiendo los consejos de Satanás. Levántate en el nombre de Jesús, porque hay un premio para aquellos vencedores y Dios ha dicho que tú eres un vencedor. Así que no te dejes engañar por el diablo pensando que tú no sirves para nada en la iglesia. Hermano, tú eres útil en las manos de Dios porque Dios te hizo a ti un instrumento de alabanza y adoración para Dios. Glorifícalo, exáltalo. Y aun cuando Él no te diera nada, por el hecho de que Él te ha salvado con su sangre, es más que un galardón para nosotros. Amados míos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios quede con ustedes. Y saben que todo mi aprecio y cariño es para ustedes. Que Dios los bendiga. Un abrazo para todos ustedes. Me despido en el nombre de Jesucristo, momentáneamente de ustedes. Que Dios los guarde. Acuérdense de ser varones esforzados. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Hermano Fabián, que Dios los bendiga. Y le doy un abrazo y todo mi cariño y mi aprecio para usted, hermano Fabián. Que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga.